En este vídeo os voy a enseñar cómo he desmontado una lavadora Bosch para reemplazar la cuba por una nueva. Los síntomas que tenía la lavadora eran que tenía mucha holgura el tambor y hacía un ruido horroroso al centrifugar. Parecía que se iba a desarmar toda la lavadora. Las herramientas que he utilizado son las que se ven en la foto. Básicamente es un juego de llaves de carraca, unos alicates de punta, un par de gatos para ajustar el motor, ya lo veréis luego, y unas llaves de estrellas de estas de 6 puntas y una abrazadera que he tenido que reemplazar. Lo primero que vamos a hacer es desconectar todas las tomas de desagüe de agua, de toma de agua y de electricidad. Le vamos a quitar la tapa de atrás con 4 tornillitos, la tapa de arriba con 2 tornillos que llevan la parte posterior y una tapita del filtro que está en la parte frontal. A continuación sacamos el cajón del detergente tirando suavemente y quitamos todos los tornillos que hay alrededor del hueco que queda del cajón. Con esto hemos soltado del lado izquierdo la botonera frontal y solo queda sujeta por el lado derecho por una solapa que hay que quitar tirando, haciendo palanca suavemente hacia vuestro lado derecho. No hay que desconectar ningún cable, simplemente retirar la botonera y colocarla encima de la lavadora con cuidado de que no se caiga y no se le rompan alguna de las pestañas que se utilizan para encajarlas en el chasis de la lavadora. A continuación quitamos los 2 tornillos que hay en la parte inferior de la lavadora y el tornillo que hay por debajo. Desconectamos el conector de los 3 cables grises que hay en la tapa y soltamos la abrazadera alambre con muelle que sujeta la goma de la tapa del tambor y quitamos la goma. Quitamos la abrazadera del desagüe de la goma y ya nos queda libre la tapa de la lavadora para poderla quitar y tener acceso total al tambor. Ya podemos quitar los contrapesos con la llave de tubo de carraca. Primero quitamos el superior, luego quitamos el inferior para lo cual hay que tumbar la lavadora con cuidado. A continuación desconectamos los cables del termostato y reostato de la cuba y quitamos los tornillos que faltan del desagüe de la parte inferior de la lavadora. Quitamos el tapón del desagüe por si queda algo del agua dentro de la cuba y por último quitamos la abrazadera del manguito, que esta ya no se puede volver a poner. El tambor trae una abrazadera para sustituirla. Ya solo queda quitar los 3 amortiguadores del tambor con la llave de carraca y la llave de tubo. Yo tuve que utilizar un extensor para poder llegar al último de ellos. Para poder quitar el tambor de los 2 muelles que lo sujetan, tuve que colgar el tambor mediante una cuerda del larguero de la parte superior de la lavadora. Con la cuba ya fuera de la lavadora podemos quitar el disco trasero bloqueándolo con algún tipo de llave, por ejemplo una llave inglesa como hice en mi caso. Estaba un poco fuerte, pero con la llave de codo grande lo pude aflojar. Ahora ya es empezar el montaje de la cuba siguiendo el orden inverso del desmontaje. Primero colgamos la cuba ayudándonos de la cuerda con la que descolgamos la cuba. Después ponemos el termostato y el reostato. Tumbamos la lavadora sobre la parte frontal para conectar los cables del motor.
colocamos el motor en su sitio, le ponemos los tornillos y vamos apretando uno a uno, con ayuda de un gato de carpintero. Ponemos los tornillos a los amortiguadores y colocamos los amortiguadores en su sitio. Colocamos el contrapeso inferior y a continuación el contrapeso superior. Acordaros que la abrazadera que trae la cuba sustituye a la vieja que habéis quitado y no se puede reutilizar. Ponemos el conector de los conmutadores de la puerta de la lavadora y la abrazadera que sujeta la goma de la puerta. Ponemos los tubos del cajetín del detergente y del suavizante y a continuación los tornillos del filtro de la parte inferior de la lavadora. Ponemos la tapa frontal de la lavadora fijándola mediante los tornillos del cajetín de la toma de detergente y suavizante y el tornillo de la parte inferior del desagüe de la parte derecha frontal de la lavadora. Ya podemos atornillar la puerta con los dos tornillos de la parte frontal de la lavadora. Que no se os olvide el tubo del preostato, como me pasó a mí, que tuve que volver a desarmar la tapa para ponerlo. Y ya casi está, solamente falta la cinta del disco de la parte posterior y la tapa superior de la lavadora. Y ya está todo. Probad a conectar la lavadora y que no sobra ningún tornillo ni ninguna pieza. Espero que os haya sido útil este vídeo.